En el episodio de hoy hablaremos sobre un libro muy curioso que es canónico para algunos y apócrifo para otros, el libro de los Jubileos. Este libro se considera apócrifo para judíos y cristianos, con dos excepciones. Es canónico para los judíos Beta Israel de Etiopía y también para los cristianos de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Así que vamos a comenzar esta serie sobre los apócrifos del Antiguo Testamento con un texto que para nosotros es desconocido, pero que forma parte de la Biblia canónica para muchos de nuestros hermanos de Etiopía, siendo tan importante como cualquier otro texto bíblico. Además, es aún más interesante saber que este libro, aparte de ser preservado por nuestros hermanos etíopes, también fue encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto, igual que muchos otros textos apócrifos del Antiguo Testamento que trataremos en esta serie, como el libro de Enoc, por ejemplo. La historia de los manuscritos del Mar Muerto, uno de los hallazgos arqueológicos más fascinantes de los últimos siglos, es casi increíble. Se llaman así porque fueron encontrados en 11 cuevas en las ruinas de Qumran, en la costa noroeste del Mar Muerto. Todo empezó en 1947, cuando un pastor beduino que buscaba una cabra perdida de su rebaño encontró grandes vasijas de barro con pergaminos en una cueva de la región. Tiempos después, esos pergaminos llegaron a manos de comerciantes de antigüedades, una profesión muy típica en la zona hasta hoy, y cuando los estudiosos tuvieron acceso al material, descubrieron su antigüedad e iniciaron una profunda investigación sobre los manuscritos. Resumiendo la historia, entre 1947 y 1967, los arqueólogos consiguieron encontrar muchos textos que, al final, confirmaban arqueológicamente la antigüedad de los textos del Antiguo Testamento, ya que estos manuscritos fueron escritos entre el 250 y el 68 a.C. y contenían, entre textos completos y fragmentos, libros canónicos como el del profeta Isaías, deuterocanónicos como el de Tobías y apócrifos como los testamentos de los patriarcas. Y allí estaba, entre todo ese material de valor incalculable, el libro de los Jubileos, que probablemente fue escrito originalmente en hebreo, después traducido al griego y luego al etíope, que es la versión más completa que tenemos actualmente, preservada por los hermanos de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Así que bienvenido a conocer con nosotros este intrigante texto, el libro de los Jubileos. La Sagrada Biblia cristiana utilizada hoy está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento trata del Evangelio de Cristo y de los primeros años de la Iglesia cristiana, mientras que el Antiguo Testamento es, para los cristianos, la preparación del pueblo de Dios para recibir al Mesías. Ese pueblo estaba formado por los llamados hijos de Israel, descendientes del patriarca Jacob, nieto de Abraham, el padre de las tres religiones, judaísmo, cristianismo e islam. La historia de ese pueblo, en los siglos anteriores al nacimiento de Cristo, está registrada en una colección de libros que la religión judía llama Tanaj y que los cristianos llaman Antiguo Testamento. Está compuesto por 39 libros en la versión judía y cristiana protestante y por 46 libros en la versión cristiana católica, que incluye los llamados libros deuterocanónicos. También existe el canon del Antiguo Testamento de la Biblia de la Iglesia Etíope, que contiene algunos textos apócrifos, y es aquí donde comenzará nuestro viaje por textos que muchas veces desconocemos y que durante años fueron injustamente mistificados con objetivos dudosos.
conoceremos más detalles y explicaciones sobre las tradiciones y narrativas de personajes conocidos como Adán y Eva, Noé, Abraham, Jacob, Moisés, Josué, los jueces y los profetas, incluyendo Salmos y Apocalipsis. Sí, Apocalipsis en el Antiguo Testamento, devolviendo a esta palabra su significado original: revelación. Porque al fin y al cabo, de eso trata la Biblia, de la revelación, de la palabra que se cumplió en la carne de aquel que era el camino, la verdad y la vida, y que se entregó por nosotros gratuitamente. En esta serie te invitamos a una jornada de conocimiento y comprensión de estos libros desde una perspectiva cristiana histórica. Como ya habrás entendido por la introducción de este vídeo, este texto ya era utilizado por los judíos antes de Cristo, y aquí podemos añadir que también era conocido y usado por padres de la Iglesia como Epifanio de Salamina, Justino Mártir y Orígenes de Alejandría, por ejemplo. El libro está dividido en períodos o jubileos de 49 años, es decir, como si fueran 7 semanas de 7 años cada una, culminando en el 50º año, que sería un año de gracia y perdón, un año de júbilo. El libro está repleto de fechas, porque se basa en ciclos de tiempo, así que intentaremos resumir, dejando un análisis profundo en la medida en que nos permita el lenguaje audiovisual, pero queremos destacar para ti, que nos estás viendo, que este material es solo un apoyo a la lectura del texto y no la sustituye en ningún aspecto. Este libro tiene 50 capítulos y lo abordaremos dividiendo este vídeo en bloques, cada uno dedicado a un capítulo. En este primer episodio, trataremos los 3 primeros capítulos. Capítulo 1. El texto empieza diciendo que se propone presentar la historia de la división de los días de las leyes y del testimonio, de los acontecimientos de los años, de las semanas y de los jubileos durante toda la historia del mundo, según el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. En el primer año de la salida de los hebreos de la tierra de Egipto, el año 2450, en el día 16 del tercer mes, Dios dijo a Moisés que subiera al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Allí, Moisés pasa 40 días y 40 noches, tiempo en el que Dios le enseña la historia pasada y futura de la división de los días de la ley y del testimonio, según las palabras del texto. Dios dice a Moisés que debe registrar esa historia en orden para que las generaciones futuras entiendan que, incluso con toda la maldad cometida por ellos, Dios jamás los abandonó. Entonces Dios relata todo lo que ocurriría con todo el pueblo de Israel en los años venideros, que olvidarían los mandamientos y la alianza establecida, que seguirían los malos hábitos idólatras, que rechazarían a las autoridades y a los testigos, a los profetas que llevarían la palabra de Dios, pero que al final volverían a Él y lo encontrarían de nuevo, dispuesto a habitar entre ellos una vez más. Moisés se postra con el rostro en tierra y pide a Dios que conceda a su pueblo un corazón limpio, libre de pecados. Dios responde que son tercos y que, en su obstinación, no serán obedientes hasta que reconozcan o confiesen sus pecados y los pecados de sus padres. Dios continúa diciendo que, después de eso, el pueblo volverá a Él con corazón y con justicia, y Él circuncidará el prepucio de sus corazones.
La circuncisión forma parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Era la parte física, la parte carnal de ese pacto. Está registrado en el capítulo 17 del Génesis. Esta es la alianza que habréis de guardar, una alianza entre yo y vosotros y tus descendientes. Sea circuncidado todo varón entre vosotros. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y esa será la señal de mi alianza con vosotros. A los 8 días de nacer, serán circuncidados todos los varones de cada generación, los nacidos en casa y los comprados con dinero a extranjeros que no sean de vuestra raza. Deberán ser circuncidados los nacidos en casa y los comprados con dinero. Así llevaréis en la carne mi alianza como alianza perpetua. Todo varón circunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio será extirpado de mi pueblo, por haber quebrantado mi alianza. Génesis, capítulo 17, versículos 10 al 14. Sin embargo, como bien señaló el autor del libro de los Jubileos, la circuncisión verdaderamente importante es la simbólica, representada aquí por la circuncisión del corazón duro y obstinado del pueblo. Esta interpretación de la circuncisión no literal no era una novedad de este libro. Ya estaba presente en los escritos de los profetas e incluso en la propia Torá, como en este pasaje de Deuteronomio. Circuncidad vuestro corazón, no endurezcáis vuestra cerviz. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Así que este tema nos deja una lección que Cristo puso en el centro del Evangelio. Ninguna norma ni ceremonia es más importante que su significado espiritual, el que transforma el corazón y mejora las actitudes de los fieles. Pablo habla de ello en Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las exigencias de la ley, ellos, aun sin tener ley, son para sí mismos ley. Esos tales muestran que tienen escrita en sus corazones la exigencia de la ley, contando con el testimonio de la conciencia y con sus razonamientos internos contrapuestos, unas veces de condena y otras de alabanza. Dios entonces dice que las almas de los fieles se unirán a Él y que estos serán sus hijos. Dios ordena al ángel de la presencia, que iba delante del campamento de Israel, que escriba para Moisés la historia desde el comienzo de la creación hasta la construcción de su santuario. Capítulo 2. El ángel comienza diciendo que Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo, santificándolo para todas las eras. En el primer día, Dios creó 7 grandes obras: el cielo, la tierra, las aguas, los espíritus que le sirven, que son los ángeles de la presencia, ángeles de la santificación, ángeles del espíritu de los fenómenos, criaturas, los espíritus de las tinieblas, la oscuridad, anochecer y madrugada, y la luz, el día. En el segundo día, Dios creó la tierra en medio de las aguas. Las aguas fueron divididas. En el tercer día, apareció la tierra seca, todos los mares, lagos, ríos, el rocío, las semillas, los árboles y el jardín del Edén. En el cuarto día, Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Antes de continuar, es interesante decir que el texto relata esta creación con más belleza que esta descripción práctica que estamos dando sobre la separación de la luz y las tinieblas. Por ejemplo, el texto dice lo siguiente: Y separó la luz de las tinieblas para la prosperidad, para que todas las cosas puedan, por medio de ella, prosperar, brotar y crecer sobre la tierra.
En el quinto día, Dios creó los animales marinos, las aves y las plantas. En el sexto día, Dios creó los animales salvajes, los animales terrestres, los animales domésticos, el ganado, los que se mueven, insectos, y al hombre y a la mujer. El ángel concluye diciendo que eran 22 los tipos de obras creados por Dios en los 6 días, que es la suma de todo lo descrito anteriormente. Al concluir su obra, Dios descansa en el séptimo día, llamándolo sábado. Todos los ángeles también cumplían ese descanso. Entonces Dios dice que elegirá a un pueblo entre todos los pueblos para cumplir esta alianza, la descendencia de Jacob. El texto dice que, así como son 22 las obras creadas por Dios en los 6 días, serían 22 las generaciones desde Adán hasta Jacob, y que éste y su descendencia serían bendecidos por ser los primeros en testimoniar y vivir la ley de Dios. Importante decir, los primeros, no los únicos. El texto continúa diciendo que quien no obedeciera el descanso del sábado debía ser castigado con la muerte, como está registrado en el libro del Éxodo. El Señor habló a Moisés: Di a los hijos de Israel: guardaréis mis sábados, pues el sábado es una señal entre yo y vosotros, de generación en generación, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifica. Guardaréis, pues, el sábado, porque es un día santo para vosotros. El que lo profane es reo de muerte. El que trabaje será excluido de su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el día séptimo es sábado, día de descanso consagrado al Señor. El que trabaje en sábado es reo de muerte. Éxodo, capítulo 31, versículos 12 al 15. Una pena cruel para un pecado que sería, viendo desde los días actuales, poco dañino, ¿no? Pero hagamos una reflexión contextualizando la situación. Moisés fue adoptado y criado como un príncipe en la poderosa corte del imperio en que vivía, recibiendo todo lo mejor a lo que una persona podía tener acceso en aquel contexto, bienes materiales y una buena educación. Ya adulto, consciente de quién era y de la historia de su pueblo, recibe la misión de reconstruirlo. Y sí, sé que esto puede sonar polémico, pero queda evidente la situación del pueblo en aquella realidad de tantos años de esclavitud, viviendo en un país que no era el suyo y sin derecho a lo que hoy llamaríamos autodeterminación. En la misión de reconstruir ese pueblo como una nación, Moisés se enfrenta a un problema más complejo que el enfrentamiento que tuvo con el poder del faraón: crear un pueblo libre. Un pueblo que no tomaba las riendas de su propio destino, porque esas estaban en manos del faraón, no sería capaz de asumir la responsabilidad de construir y mantener una cultura. Y el sábado es simbólico ahí, no solo como un concepto teológico, el simple descansar en el séptimo día porque Dios también descansó, sino también como una parte imprescindible de la humanización de esas personas que pasaron tanto tiempo siendo deshumanizadas por la esclavitud. Una persona que se detiene al menos un día de cada 7 para descansar, para reflexionar sobre la vida, sobre quién es más allá de la materia, empieza a ser un ser humano, aunque eso se dé dentro de un dogma religioso. Puede parecer radical, y quizá lo sea, pero ¿cuántos de nosotros estamos hoy perdidos en una mezcla de tristeza y ansiedad, con tanto trabajo, tantas demandas, tanta necesidad de producir todo el tiempo, y por otro lado, sin ningún momento para descansar, para concentrarnos en nosotros mismos, para reconectar con nuestro ser interior? Tal vez deberíamos volver a pensar en la posibilidad de radicalizar el descanso, la desconexión, de bajar la velocidad, de encontrar nuestro ritmo, de radicalizar nuestra conexión con Dios y con nuestra comunidad.
Capítulo 3. En el capítulo 3, volvemos a la creación del mundo, en el sexto día de la segunda semana de la creación, cuando se presentan a Adán todos los animales del mundo, divididos en 5 categorías, una por día, para que él les dé a cada uno su nombre. Terminada esa tarea, el texto relata cómo fue la creación de la mujer de un modo muy parecido al final del capítulo 2 del Génesis, donde Adán cae en un profundo sueño y Dios forma a Eva a partir de una de sus costillas. Adán dice que Eva es carne de su carne, la llama esposa, y el texto repite Génesis capítulo 2 versículo 24, diciendo que el hombre debe unirse a su mujer y que los dos serán una sola carne. Pero hay un detalle aquí que no podemos dejar pasar. El texto de Jubileos dice que Eva fue creada junto con Adán en la primera semana, en forma de costilla, es decir, dentro de él, y que en la segunda semana fue presentada ante él ya fuera de su cuerpo. Este detalle es importante por muchos motivos, y vamos a hablar de algunos. El primer motivo es que, siendo Eva una parte creada dentro de Adán, saliendo de su propio cuerpo, tiene todo el sentido decir que el hombre y la mujer son una sola carne. Y esto es diferente de la interpretación habitual, según la cual los dos se convierten en una sola carne a partir de la consumación del acto sexual. Esta posibilidad interpretativa distinta es, como mínimo, curiosa. El segundo motivo es que, quizá, ya hayas oído hablar del problema de la narrativa de la creación del hombre y de la mujer en el Génesis de la Biblia canónica, donde la mujer parece ser creada 2 veces. Vamos a leer los 2 relatos. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Génesis, capítulo 1, versículo 27. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió, le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó, de la costilla que había sacado de Adán, una mujer, y se la presentó a Adán. Génesis, capítulo 2, versículos 21 y 22. Estos 2 relatos de la creación de la mujer siempre han sido tema de debate en los estudios teológicos, siendo la teoría más aceptada la de que se trata de un vestigio de la compilación del registro escrito de la tradición oral de la religión judía. En resumen, que es el resultado de una recopilación de muchos relatos de la mitología hebrea que dieron origen al libro del Génesis, que muchos especialistas datan de la época del exilio de los judíos en Babilonia. Esto no significa que esos relatos pertenezcan a esa época, sino que fueron organizados y estructurados en aquel momento. Sin embargo, si seguimos la explicación dada por este libro de los Jubileos, el relato se vuelve coherente. En la primera parte, el hombre y la mujer fueron creados juntos, en un solo cuerpo, con la mujer dentro del hombre, y en el segundo relato, la mujer es exteriorizada y presentada al hombre. Como mínimo, es curioso. Y aún hay un tercer motivo. Como ya habrás notado, este libro de los Jubileos concede total importancia al tiempo, a la marcación de días, semanas, meses y años. De ahí su nombre. Por eso establece una relación con el periodo de purificación de bebés varones y bebés mujeres que es diferente, tal como está registrado en el Pentateuco. El Señor habló así a Moisés. Di esto a los hijos de Israel. Cuando una mujer quede embarazada y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días. Será impura como durante sus reglas. El 8º día será circuncidado el niño, y ella permanecerá 33 días más purificando su sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni entrará en el santuario hasta terminar los días de su purificación. Si da a luz a una niña, quedará impura durante 2 semanas, como durante sus reglas,
y se quedará en casa 66 días más, purificando su sangre. Levítico, capítulo 12, versículos 1 al 5. Así que esa diferencia en el libro de los jubileos está explicada por el orden de la creación. El hombre fue exteriorizado en la primera semana, un periodo de 7 días, y la mujer en la segunda semana, un periodo de 14 días. Una conexión pura y simple entre la tradición y la historia del pueblo judío, una herramienta para mantener viva y recordada esa liturgia. Y esta combinación continúa en el libro de los jubileos. Adán entra en el Edén cuando completa 40 días en la tierra y Eva cuando completa 80, exactamente como el Levítico registra el tiempo total de purificación tras concebir un niño o una niña, 7 días más 33 días para el niño, totalizando 40, y 14 días más 66 días para la niña, totalizando 80. Adán y Eva pasan semanas labrando el jardín del Edén, siguiendo instrucciones recibidas de un autor que narra en primera persona del plural, nosotros, igual que el Génesis, lo que parece indicar que el Creador no estaría solo. Aquí el hombre ya trabaja labrando el Edén, es decir, el trabajo no es un castigo consecuencia de la expulsión del paraíso. Adán se alimentaba de los frutos cultivados y almacenaba lo que sobraba. Aún no se alimentaban de los animales, y los cultivos estaban protegidos de ellos. La continuación del texto es muy parecida al relato del Génesis, excepto, claro, por los detalles relacionados al tiempo. Pasan 7 años, y el día 17 del segundo mes, Eva es tentada por la serpiente. La serpiente le ofrece un fruto muy atractivo, diciendo que quien lo coma será como un dios, conociendo el bien y el mal. Eva responde que Dios prohibió comer únicamente de aquel árbol, pero termina convencida y come del fruto. Al instante siente vergüenza de su desnudez y se cubre con una hoja de higuera. Eva ofrece el fruto a Adán, que también come y se cubre con una higuera al darse cuenta de su desnudez. El capítulo 3 continúa con Adán y Eva siendo expulsados del paraíso en un relato semejante al capítulo 3 del Génesis, donde Dios condena a la mujer a sufrir dolores en el parto y al hombre a obtener el alimento de la tierra con el sudor de su rostro. Curiosamente, en este libro de los jubileos, Adán ya trabajaba la tierra, pero ahora parece que el trabajo en el jardín no era arduo. Adán y Eva también son condenados a la muerte, no instantáneamente, sino a ser mortales, lo que indica que antes de comer del fruto del conocimiento eran inmortales. La sentencia es la misma del Génesis, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo volverás. Dios hace para Adán y Eva abrigos de piel, los viste y los expulsa del jardín. El día en que Adán salió del jardín, el texto dice que los animales cerraron la boca, porque hasta entonces todos los animales hablaban, con diferentes acentos e idiomas. Es decir, en este relato la serpiente no es distinta por hablar, porque en aquel tiempo todos los animales hablaban. Dios expulsa del jardín a todos los animales y los envía a los lugares que habían sido creados para ellos, según la especie de cada uno. El texto dice que solo a los hombres les fueron dados los medios para cubrir su vergüenza y que por eso las escrituras dicen que quien conoce la ley debe vestir ropa y no andar desnudo como los paganos. A continuación, Adán y Eva van a vivir en la tierra de Elda
y es solo en ese momento que Adán llama a su esposa Eva, aunque hasta ahora nos hayamos referido a ella de esa manera. Habían pasado 49 años, y solo en el año 50, en el primer jubileo, Adán y Eva tuvieron relaciones y, así, vendrían a tener hijos después. Adán seguía labrando la tierra según las instrucciones que había recibido en el Edén. Y aquí, en el capítulo 3, termina el primer jubileo de este libro de los jubileos. Y aquí terminamos también la primera parte de esta serie en la que trataremos este libro tan interesante. Muchísimas gracias a ti que nos has acompañado hasta aquí, y en este momento quiero invitarte a participar con nosotros en este trabajo, dejando tu opinión en la sección de comentarios aquí abajo. Todos los comentarios serán leídos y respondidos. Nos vemos en la próxima parte. Hasta entonces.